Bueno, Matías, muchísimas gracias por estar en este nuevo programa de Entrevidas TV en casa. Gracias a vos, gracias por invitarme. Un placer. Voy a estar hablando con Matías Méndez acerca de su flamante poemario, su primer libro, La Lucidez, publicado por una editorial digamos, me gusta mucho, que es Hexágono Editoras. Le mando un beso grande a las chicas, siempre muy, muy cordiales conmigo, y es excelente el trabajo que hacen, ¿no? Bueno, Matías, un placer tenerte acá. Bueno, vamos a hablar un poquito del poemario, pero antes de hablar del poemario, quería preguntarte por tus comienzos en el mundo de la lectura. Uf. eh, bueno, no, en la lectura en general siempre leí mucho, siempre mi familia, eh, hubo muchos libros acá en casa y todo, pero creo también que empezó un poco por la música, o sea, de alguna manera empezó por la poesía en la música, porque en realidad vengo más del palo de la música, también del cine, o sea, como en realidad no estaba tan en letras hasta ponerme a escribir hace un par de años. Eh, y creo que viene más de ahí, como mi viejo siendo músico y en general mi hermano también, todo, y como de escuchar Spinetta, de escuchar un montón de cosas y pensar un poco más por ese lado. Específicamente con los libros, lo mismo, creo que acá siempre hubo un poco así lo clásico, los Borges y los Cortázars, pero, pero bueno, me acuerdo algunos otros momentos de yo ya tener el impulso de ir y comprar algún libro, que bueno, fue de muy chico, pero siempre hubo acá algo. Y esto de, escribir poesía, ¿cuándo arrancás? ¿Fue algo más lúdico? ¿Cómo se fue dando? En realidad, o sea, yo al estudiar académicamente, al menos estudiar cine en la UNA, viene más del lado de guión. Creo que antes de empezar a estudiar, incluso yo no escribía, quizás tenía algunas cositas de, sí, una cosa más lúdica de escribir, pero nunca lo pensaba como algo que hacía. Eh, y estaba más esto del guión, que creo que en el cine es más una herramienta, uno no lo piensa como una pieza literaria, y entonces nunca lo pensaba como que estaba escribiendo, siempre para mí era como una herramienta para hacer otra cosa. Y empezó un poco más cuando creo que más por el impulso de querer recitar en vivo. Por eso medio que me tiré a la poesía. Pasó como un tiempo de yo estar tocando música con un par de bandas y eso y tener como un bache en el medio, de que se terminaron bandas, de que pasaron cosas así como así, hace, no sé, 3 años o algo así, y decir, bueno, quiero igual tener fechas, quiero hacer algo. Así que empecé a escribir como específicamente pensando como en la oralidad, como pensando en En leer recitar. en ciclos, en jam y ese tipo de cosas. Sí, 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 sí. Y empecé a leer así en un par de micrófonos abiertos, de cosas así. Después vino Ciclo del Verbo, como algunas cosas que empezaron ahí a resonar y ahí creo que como que sentí, ok, lo estoy haciendo finalmente, ¿viste? Cuando empezás a tener un poquito de trabajo como que puedes reunir y ahí lo sentí. ¿Y hiciste taller con alguien? ¿Algún taller literario de poesía? Sí, después de, muy poco, pero después de los de guión, que igual también son talleres, así que de alguna manera siento que no lo puedo como despegar de eso, no lo puedo no mencionar, pero después fue más recién ahora en cuarentena. En realidad hice un taller de guión también, pero bueno, tenía también teatro, así que había como otras cosas con Walter Jacob y con Agustín Mendilarzu, que son en realidad cineastas y de teatro. Y después ahora en cuarentena, en pandemia, hice un taller con Flavia Calice, lo empecé muy poquito, medio inspirado porque había comprado su poemario de acá de Hexágono, Sí. así que ya estaba un poco con la editorial en la cabeza. Y después, pero uno que duró más, fue con Carla Paterno, que es una amiga que tiene una librería así a puertas cerradas y tenía un taller y estuve como el año pasado, bastante de lo que produje fue más ahí, porque era más escribir y escribir con consignas, creo que Claro. eso me ayudó bastante. Bueno, Ahora en este momento no, tengo pensado, pero todavía no. hablando un poquito, de La Lucidez, un poemario que la verdad que recomiendo, gran debut tuyo en cuanto a las publicaciones, ¿no? Bueno, hablando un poquito, quería preguntarte primero cómo estructuraste o cómo fue el proceso de selección de los poemas que aparecen en este libro. Yo acá me anoté, para no olvidarme, bueno, que está dividido en tres partes, digo, pero para no olvidarme, vendrá la lucidez, la ley del hundido y la vuelta, ¿no? El poemario está dividido en estas tres partes. Bueno, ¿cómo fue que surge esto, ¿no? De dividirlo en tres partes? ¿Por qué estas tres partes? La palabra,
digamos, la lucidez aparece mucho en el poemario. Es una de las cosas que aparece muy seguido. Obviamente aparecen otros temas que ahora vamos a hablar, pero contá un poquito cómo fue que trabajaste el poemario. Bueno, el poemario originalmente tenía 5 partes, pero eran un poco un desorden. Eso se lo tengo que agradecer a las editoras, porque ahí funcionaron un poco de correctoras también. Em, Porque un poco yo tenía esta idea de lucidez como un montón de conceptos que quería trabajar y necesitaba como reunirlos en una palabra, como en un espacio en el que yo me pueda sentir cómodo de estar hablando de esos temas y un poco como atravesarlos por eso, un poco encontrar un hilo a Claro. todas esas cosas. Y encontré un poco esa palabra que surgió primero como un chiste, pero empezó como a quedar, y medio que todo lo que escribía reclamaba un poco eso, reclamaba un poco que vuelva a ese concepto y que lo piense, pero de distintos lugares, como que empezó como una cosa más cotidiana de pensarme a mí, y después fue como, uy, para conversaciones con mi abuela, y era como, qué onda su lucidez y cómo está atravesando un momento en el que está atravesando, como que fue pasando por distintas cosas y necesité ordenar un poco eso. Y había varias partes, había una parte que era todo sobre Vicente Luis, nada que ver, y pensaba como su lucidez en relación a su suicidio y como un montón de cosas, pero era un lío. Y terminó siendo como ordenado un poco con las editoras cuando les contaba esto a ellas, me ayudaron un poco como a explicarlo y encontrar un hilo más claro que va un poco de pasado a presente, y es ordenarlo con una primera parte que es más pasado, más familiar y más con cosas relacionadas ahí de cómo yo fui construyendo un poco eso. Ese concepto que de todas maneras lo digo un poco por el aire, pero no queda muy, no tiro una definición o algo así, ¿no? Sino como que está un poco en búsqueda todo el tiempo, y después pasando por más como una conversación con Gabo Ferro y un presente de ahora. Entonces, esa como línea temporal me ayudaron las editoras a encontrarlo, la verdad. Y esto que decís, por ejemplo, de la aparición de la lucidez, ¿no? Que al principio, bueno, nada, por ahí después, como decís vos, empezó a aparecer muy seguido. ¿Te pasó de buscar en algún momento poner esa palabra en algún poema porque querías, digamos, que ya quede como una especie de gag, en cierto modo, y que aparezca en varias partes? Creo ¿O que se iba no, dando natural? creo que se fue dando bastante natural. De hecho, ahora estoy queriendo trabajar otro y me doy cuenta que lo estoy buscando. O sea, Claro, me doy cuenta que algo que salió más naturalmente no lo puedo forzar tanto, y se nota si la repetición fuera una mera repetición como para decir, mirá, todos estos poemas se parecen. Creo que no, que al ir saliendo en el taller y al ir como saliendo con el tiempo, creo que naturalmente iba pensando, tenía muy en la cabeza esa palabra. También un poco, digamos, no es una palabra que se me ocurrió de la nada, sino claro. que fue de leer un poco a Luis y un poco a Juana Vignosi, que lo dice un montón también. Y entonces tenía ese concepto en la cabeza, como no podía evitar que ciertas cosas que pensara pasen por ahí antes, pasen como por un filtro de eso. Entonces, creo que no es que agarré un poema absolutamente nada que ver porque no lo había escrito, digamos, y le agregué eso, sino que ya tenía eso, digamos. ¿Sabés qué, Matías? Otra cosa que aparece muy seguido, ¿no? Es el tema de las batallas, la guerra, los soldados. ¿Qué vínculo tenés con esa temática? Por suerte ninguna, puedo No, decir. porque, por ejemplo, Eh, digo, yo soy director de teatro también ujú, y he dirigido un tema que a mí me moviliza mucho, que es el tema Malvinas. Entonces, por ahí, eso, tenías alguna, digamos, te gustaba leer acerca de esos temas. Digo, está muy presente, ¿no? La palabra de hecho, hay un poema que sí, se llama La batalla. Tenés una sí, sección con un soldado que me pareció muy bueno ese poema. O sea, está muy presente, también está presente la muerte, está presente el tema de la infancia, ¿no? De volver mucho a las raíces. Pero bueno, quería preguntarte, digo, bueno, por ahí tenés no, sí, alguna sí. fascinación por la temática también. No específicamente. Sí, lo que puedo encontrar es que, bueno, en el segundo poema, que se llama Infancias Posibles, que es como un poco ir a un pasado, no, perdón, no solo en ese, hay otro que es largo, em, que sí habla un poco de antepasados que sí estuvieron en guerra en España. Sí. Y Hay un uno que se poco llama de ahí viene. Conversación uno que también hay un diálogo con un soldado. Sí, bueno, eso un poco tengo que admitir que
quería hacer un diálogo con esto de Louis también. Louis tiene uno de los primeros libros, tiene algo también con esto y con Malvinas y como un trabajo que hizo con eso. Y, pero yo después lo tomé más desde este lado. Pero digo, hay muchas voces que estaban jugando ahí en el momento de yo crear los textos que inevitablemente me tocaban. Pero eso específicamente viene de eso de mi familia, de antepasados en España, en una guerra con Marruecos y como una batalla de la que hablo ahí específicamente, y un poco lo que fue quedando de eso acá, por más que no refiera literalmente a una batalla, como cuáles se volvieron un poco las batallas. Y en el final, que hablo más del presente, las batallas son más mis batallas, Claro, digamos. su batalla. Claro, sí, sí, que hay. Perdón, también como que hay una cosa como de ese mundo de palabras de la guerra, digamos, que viene muy bien a graficar algunas cosas, y también viene un poco de la segunda parte que es con Gabo Ferro, que es digamos, un mundo que él usaba un montón, el de la guerra, para referirse a militancias que él tenía Claro. en el presente, y me parece que eso está genial. Y esto que, bueno, que contabas antes, ¿no? Esto de empezaste a escribir poesía por el tema de estos shows que hacías vos y que tenías ganas también de recitar, ¿no? Te quería preguntar, ¿tenés algún plan? Obviamente que el contexto actual es bastante complicado, ¿no? Pero digo, ¿tenés en mente hacer alguna presentación de, digamos, una lectura? ¿Está en mente algo de eso? O bueno, la idea es esperar a que se acomoden las cosas. No, me encantaría. Está en mente una presentación del libro que la estiramos un poco para que no sea virtual, porque yo tengo ganas de hacerlo en vivo, tengo también ganas de que lean unas amigas que van a publicar en Hexágono también, y justo se dio una casualidad ahí de que son gente que conozco, y van a también a leer un poco. Me gusta mucho ese momento, creo que un poco surge de la oralidad también lo que escribí, entonces necesita un poco de eso, y a su vez... sí, también como que yo me gusta pensar ese momento. Para mí Claro. no como máxima, pero digo, la poesía es un poco eso que se da en ese momento con otra gente, me parece súper importante, y de hecho las veces que pude recitar antes de la pandemia o en la pandemia cuando se abrió un poco a principio de año, hago como algunas cosas que no son solo recitar, sino que ponía audios de Gabo Ferro como para usarlos como epígrafes de mis poemas, como intento construir ahí una cosita que me parece que está bueno que ocurra en ese presente que está pasando ahí de leerlo. Y nada, la verdad Como que también... también armás como algo más de performance, ¿no? Algo, Sí, 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 sin llevarlo a tanto, me parece que no me sale tanto, pero sí, intento que haya algo que ocurra ahí especial, y más que nada para que no se sienta como, bueno, leo esto que escribí, o sea, como que necesito que se entienda que es algo que importa en este momento, ¿viste? Y hay otras cosas que estoy escribiendo que son específicamente como del presente, entonces... y ahí, y Mati, ahí ves como que, digamos, interactúa lo que tiene que ver con esto que vos estudiaste de cine, buscás como que haya una conexión entre, ¿no? Entre el cine y los poemas. ¿Tenés en mente algo de eso? ¿De mechar con algo audiovisual? Totalmente, totalmente. Bueno, alguna vez que leí, proyecté alguna cosa mientras leía, intenté hacer un poco eso, nunca llegué como a mezclar todo, me encantaría mezclar todo, mezclar música, como es un poco un plan que me encantaría tener, pero bueno, ahora en el último tiempo no tenía como los recursos para hacer eso, Imagino pero cómo sí. estarás, ¿no? Para, digamos, manejar el tema de la paciencia, ¿no? Por un tema de ansiedad de querer mostrar tu libro que acaba de salir. Es novedad de Hexágono Editoras, que vuelvo a mostrar la tapa porque es muy buena y es muy bueno el trabajo de las chicas, es impresionante lo que están haciendo Es hermoso. con la editorial. Felicitaciones también por llegar a las chicas. Contame un poquito cómo se dio la posibilidad de publicar con ellas, cómo llegas a la editorial. Bueno, me parece como súper útil para quien quiera publicar, que es un poco un consejo que me dieron, obviamente no lo sabía. En un momento yo empecé haciendo unos fanzines cuando empecé a recitar para poder repartir. Claro. Y cuando empecé a escribir un poco más y bueno, decidí como que quería un poco tener una editorial como, no solo por el hecho del objeto libro, sino más por delegar un poco algunas cosas que me venían quemando, y ganas de tener este intercambio con gente y este trabajo. eh, quise buscar editoriales para mandar, y me parece muy útil cuando pasa eso, comprar editoriales independientes realmente para verlos. Yo necesitaba como ver, o sea, obviamente algunas las conocía, pero bueno, es un poco otro mundo en el que también si uno no se mete
no conoce tanto si no hay tanta llegada. Y me acuerdo que compré de varios y cuando vi, no es chiste porque ahora me hayan editado, me acuerdo que me gustó muchísimo cómo estaban armados, cómo estaba pensado, la gente que publicaba, pero todo el diseño, me pareció muy, muy lindo todo. Y desde eso fue cuando empezó la pandemia más o menos, les mandé el manuscrito, me vinieron a traer el libro y les pregunté si, si les podía mandar y me dijeron que sí, le mandé. Y a fin de año me dijeron que sí, que les copaba hacerlo. En ese momento el manuscrito era eso que te digo, eran 5 partes y nada que ver, porque lo seguí trabajando a lo largo del año y les dije, bueno, pero cambió completamente, a ver si lo quieren igual. Y nada, lo trabajamos un montón y por suerte sí, así que súper feliz, sí. No, Lo que no, hacen buenísimo, es muy buenísimo. hermoso. Y es muy bueno lo que decís, ¿no? Pues es interesante también que los autores tengan idea de dónde van a mandar material, que vean qué publica la editorial a la que le van a mandar material. Es sumamente Totalmente. interesante, ¿no? Me gustaría, si es posible, que leas algún poema, ¿puede ser? ¿Tenés algo Obvio, ahí obvio, obvio. elegido? Bueno, no sabía si elegir uno muy largo, uno muy corto. Mira, yo marqué algunos, pero no sé si, no, si querés leer algo. Yo había marcado, por Leo uno ejemplo, el y me poema decís, final, el pasado es una acuarela, me gustaron mucho, pero lo que vos quieras. dale. Voy con el poema final que me parece que abre el libro y me parece que resume un poco algunas cosas que aparecen en el libro. Perfecto. El poema final. Todas las noches en mi edificio un bebé llora, y cayó la tarde y levanta el viento en este techo al que subí en sueños y no sé cómo bajar. Busco mi poema final, todavía estoy lejos de escribirlo. Tengo que escribir primero todos los que ustedes van a olvidar. El de un bebé que llora en el primer piso, o el del mar, o el de la lucidez, todas las conversaciones y los de las muertes y deseos imposibles. También van a querer hablar de un poema donde intento regresar, pero no hay exilio del que se pueda escapar y no hay nada que le gane al poema final. Muy bueno, muy bueno. Además, es un tema muy potente con el que abre el libro. ¿Pueden ser dos poemas más? Dale. Bueno, quiero leer uno de la parte de Dale. Gabo. Sí, vamos. Eh, la parte de Gabo es un poco una conversación, digamos, eh, con un poemario de Gabo inédito, que se llama ¿Quién tiene mi hambre ahora?, que lo cito al principio, y él hizo un vivo leyéndolo, si pueden verlo es increíble, y bueno, espero que en algún momento lo editen, creo que está en trámites. Perfecto. ¿Es la quietud? Qué rareza los hilos de la supervivencia para algunos. Qué ridícula intensidad la de pensar y repensar y mirar una imagen hasta que pierde el sentido. Poner los ojos al servicio de la ceguera. Mirar un rostro para deshumanizarlo en vez de cuidarlo. Qué asco esa violencia delicada de omitir un aullido, un dolor. Si la tierra se llena de pozos, si se arremolinan las hojas muertas, si los peces de superficie ni conocen la profundidad y otros viven despreciando la luz y viven, ¿por qué molestan nuestros bordes? ¿Por qué tejen como arañas entramados que solo conviven si son simétricos? ¿Es que no pueden mirar algo intentando entenderlo? Manifiesto que dejé de extrañar hace ya mucho, que la melancolía es regodeo, el presente no le da lugar. Cuando las palabras quieren manifestar, ¿qué hacemos con esa libertad? Muy bueno, ¿eh? Muy bueno. Y vamos con uno más, el último, ¿puede ser? Dale, dale. Bueno, voy a leer uno de la última parte, así leo uno de Dale, cada dale, hacemos parte, uno cada, claro. que tiene algo como un poco más presente, siento yo. Vamos a ver. Los espejos dejaron de servir. La foto se monumentea en estatuas de plata, la luz quema y muere, se vuelve prócer y te congela. Nunca más nuevas arrugas. Odio horadado, a fuerza de roces, vamos a besar todo menos el pavimento. Ojalá tu vida sea mejor ahora que antes. Las tardes, más que nada, parecen vacías, pero ahora hay alguien que me abraza con su cuerpo y va para algún lugar, como si el viento en contra no le causara mayor esfuerzo al caminar. Y sé que eso cura. Ojalá tu vida sea ahora mejor que antes.
22:30 la luz se atenúa y justo antes de apagarse se crea y se borra el mapa de la habitación, hasta que tanteamos la cama bien tendida. 23:40 discutimos sobre todas las violencias, las nuestras y la violencia. 1:20 pienso que ojalá tu vida sea mejor que antes, porque la mía es esto sorpresivo, injusto, pero hermoso. Estar en calma, no querer nada. 3:50 ya cantan algunos pájaros. Empiezan las preguntas. ¿No debería la tierra ya ser puro charco de tanta sangre derramada? 8:15 me despierta la lluvia, mi cuerpo pesa. Intento resumir lo que nos pasó, curar la violencia que me excede, las mías también, pero intento. Beso abajo de tu panza y ya tu respiración cambia. La lucidez no te salvó. Quizás a mí sí me salven estas marquitas que nos hacemos, odio pulido a fuerza de roces. Tengo sueño, pero lloro igual, porque tenías 200, 300 poemas o más dentro de tu cuerpo, pero no hicieron nada cuando los necesitabas. Ojalá tu vida sea mejor que antes. Creo que la mía lo es. Ya 11:30, pero recién desayunando, aflora lo vivido y todo lo que da terror. El miedo que tenemos a salir de los muebles, pero me abrazás siempre a contraviento. Soy esto, te digo, soy esto. La foto se monumentea, te vuelve prócer cuando la luz quema y muere. Con la fotografía perdimos la idea del doble. Nos multiplicamos tanto que ya no sé dónde pertenezco ni para qué me usan. Pierdo la cuenta de mis otros. Soy más responsable de mí. Muy bueno, muy bueno. Matías Méndez, vuelvo a mostrar la tapa, La lucidez, publicado por Hexágono Editoras. Les mando nuevamente un beso grande a las chicas. Mati, muchísimas gracias, un placer esta charla, y bueno, espero Igual. que lo más importante, que el poemario llegue a muchos lectores, y bueno, y que puedas presentarlo pronto. Obvio, sí, ojalá. Muchas ganas de leer en vivo y estar ahí con gente. Y gracias por darle un lugar a la poesía que, nada, súper generoso de tu parte. Muchísimas gracias. Un abrazo grande. Chao. Chao, chao.